¿Alguna vez has sentido que la oscuridad te rodea y que no hay salida? Así vivía Israel en aquellos días. Una nación entera atrapada en un ciclo de sufrimiento. Una nación que había olvidado a su Dios y ahora enfrentaba las terribles consecuencias. Esta es la historia de cómo la fe de una mujer, Débora, rompió las cadenas de opresión y transformó el destino de su pueblo. Israel estaba sumido en el caos. Era la época de los jueces, un período en el que no había rey, y cada uno hacía lo que creía correcto. Pero la libertad sin dirección había llevado al pueblo a un estado de constante rebelión contra Dios. Y como tantas veces antes, su desobediencia los había dejado vulnerables. Esta vez, el enemigo era Jabín, un poderoso rey de Canaán, que sometió a Israel a un yugo insoportable por 20 años. Jabín y su temido comandante militar, Sísara, dominaban Israel con una brutalidad implacable. Sísara no solo dirigía un ejército bien entrenado, sino que también contaba con un arma que infundía terror: 900 carros de hierro, algo que parecía invencible para los israelitas. El pueblo vivía paralizado, escondiéndose en las montañas, evitando los caminos principales y temiendo por sus vidas. No había esperanza, o al menos así parecía, pero cuando todo parecía perdido, algo increíble ocurrió. El clamor del pueblo llegó hasta Dios. La Biblia nos dice que, en su angustia, los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Este momento marcó el inicio de un cambio porque, aunque ellos habían olvidado a Dios, Él no los había olvidado a ellos. En medio de la opresión, Dios estaba preparando a alguien que sería la respuesta a sus oraciones: Débora, una profetisa y juez. La historia nos enseña algo profundo. Incluso en los momentos más oscuros, cuando el enemigo parece invencible y la esperanza casi se extingue, Dios puede levantar una solución inesperada. Y en esta ocasión, esa solución vino a través de una mujer con una fe inquebrantable y un llamado divino. Aquí comienza su historia. En medio de aquella desesperación, Dios levantó a alguien inesperado. No fue un guerrero con espada en mano, ni un líder político poderoso. Fue una mujer llamada Débora, una profetisa cuyo corazón ardía por la justicia de Dios. Lo que la hacía especial no era su fuerza física, sino su fe y disposición para escuchar la voz del Señor. Ella se convertiría en la guía espiritual, política y militar que Israel tan desesperadamente necesitaba. Débora tenía un lugar particular donde ejercía su liderazgo, bajo una palmera entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Allí, hombres y mujeres acudían a ella en busca de sabiduría y dirección. Era poco común ver a una mujer en una posición de autoridad en esa época, pero su sabiduría y conexión con Dios le habían ganado el respeto de todo el pueblo. La palabra de Dios fluía a través de ella, y cada consejo, cada decisión, estaba impregnada de una profunda convicción divina. Pero Débora no solo resolvía disputas, también tenía una visión más grande: liberar a Israel de la opresión de Jabín. Un día, bajo la palmera, Dios le dio un mandato claro. Sabía que el tiempo de la opresión había llegado a su fin. El Señor le reveló el plan para derrotar al ejército de Sísara y restaurar la libertad de su pueblo. Ahora necesitaba a alguien que llevara a cabo esa misión. Débora llamó a Barak, un reconocido líder militar, y le transmitió el mensaje de Dios. Él debía reunir un ejército de 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón y enfrentarse al poderoso ejército cananeo en el monte Tabor. Pero Barak vaciló, no cuestionó el plan, sino que dudó de su capacidad para llevarlo a cabo. Por eso pidió que Débora lo acompañara, demostrando que su confianza no estaba en las armas, sino en la presencia de Dios que veía en ella. Débora accedió, pero le advirtió: la gloria de esta victoria no será tuya, sino que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Con esta declaración, marcó el inicio de una serie de eventos que no solo cambiarían el curso de la historia, sino que demostrarían que la verdadera fuerza no reside en la espada, sino en la obediencia a Dios. Cuando recibí la palabra de Dios, supe que la misión por delante no sería sencilla.
El ejército de Sísara era una fuerza imponente apoyada por 900 carros de hierro, máquinas de guerra que parecían insuperables para un pueblo como Israel, débil y disperso. Sin embargo, el Señor no nos había llamado a luchar con nuestra propia fuerza, sino a confiar en su poder. Con esta certeza, envié un mensaje a Barak, un valiente líder militar conocido por su habilidad estratégica. Barak llegó a la palmera donde yo juzgaba, y le hablé con la autoridad que venía del Señor. El Señor, el Dios de Israel, te ordena: ve al monte Tabor. Allí reunirás 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón, porque Dios mismo atraerá a Sísara y su ejército al río Quisón, donde serán entregados en tus manos. Barak escuchó atentamente, pero algo en su mirada revelaba su temor. No era miedo al enemigo, sino dudas sobre sí mismo y su capacidad para cumplir esta tarea. Finalmente, Barak respondió con una condición que sorprendió a muchos: si tú vienes conmigo, iré, pero si no vienes conmigo, no iré. Algunos podrían interpretar esto como falta de fe, pero comprendí que Barak no buscaba apoyo humano, sino la presencia de Dios, que reconocía en mí. Acepté su petición, pero le advertí algo que no podría olvidar: iré contigo, pero la gloria de esta victoria no será tuya. El Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. En ese momento, este detalle no parecía significativo. Lo que importaba era que Barak había decidido obedecer a Dios, incluso si necesitaba la seguridad de mi presencia. Juntos partimos, y el llamado se extendió por todas las tribus. Hombres de Neftalí y Zabulón se unieron a nosotros, formando un ejército de 10.000 guerreros. Era un número impresionante para Israel, pero aún parecía pequeño en comparación con el poder de Sísara. Mientras subíamos al monte Tabor, la tensión crecía. Sabíamos que enfrentábamos a un enemigo formidable, pero también teníamos la certeza de que el Señor había preparado este momento. Desde la cima del monte Tabor, podíamos ver acercarse al ejército de Sísara. Sus 900 carros de hierro brillaban bajo el sol, una visión que habría llenado de terror a cualquiera. Incluso desde la distancia, se podía escuchar el sonido de los tambores y el estruendo de sus ruedas. Parecía imposible que un ejército como el nuestro, compuesto por campesinos con armas rudimentarias, pudiera enfrentar una fuerza tan aplastante. Pero allí estábamos, no confiando en nuestra habilidad, sino en la promesa de Dios. En ese momento, Dios habló a través de mí con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Dije a Barak: levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha ido el Señor delante de ti? Estas palabras resonaron como un grito de batalla, encendiendo los corazones de los hombres. Barak lideró a los 10.000 guerreros en una impresionante carga montaña abajo, directamente hacia el valle. Lo que ocurrió después fue un milagro que solo Dios podía orquestar. Justo cuando Sísara y su ejército se posicionaban junto al río Quisón, una tormenta inesperada estalló. Lluvias torrenciales convirtieron el suelo en barro, haciendo que los temidos carros de hierro quedaran atascados. Lo que antes parecía una ventaja insuperable para Sísara, ahora se convirtió en su mayor desventaja. Su ejército, desorientado y atrapado, quedó a merced de los hombres de Israel. El caos se apoderó del campamento enemigo. Los soldados cananeos, incapaces de maniobrar sus carros, comenzaron a huir. Pero el ejército de Barak los persiguió sin descanso. Cada paso confirmaba que el Señor estaba luchando por nosotros. Fue una victoria rotunda. No quedó ni un solo hombre del ejército de Sísara con vida. Sin embargo, Sísara, al darse cuenta de que todo estaba perdido, abandonó su carro y huyó a pie, desapareciendo entre las sombras y dejando atrás a su ejército destruido. Aunque habíamos ganado la batalla, un enemigo permanecía libre, y el clímax de esta historia estaba a punto de volverse aún más sorprendente. En medio del caos de la batalla, mientras los soldados de Israel celebraban su victoria, un hombre corría desesperado por salvar su vida. Sísara, el temido comandante cananeo. Había abandonado su carro de guerra, un símbolo de su poder durante tanto tiempo, y ahora, sin ejército ni aliados, huía solo. Con la respiración agitada y el corazón latiendo con fuerza,
Sabía que su destino estaba sellado si lo atrapaban. Mientras corría, Sísara divisó una pequeña tienda al borde del camino, un refugio en el lugar más inesperado. Era la tienda de Jael, la esposa de Heber el kenita. Heber y su clan mantenían una relación neutral con Jabín, el rey cananeo. Confiando en esta conexión, Sísara entró buscando seguridad. Jael lo recibió con aparente hospitalidad, sin mostrar señales de alarma. «Entra, mi señor, no temas», dijo, mostrándose amable y tranquila. Agotado y confiado en su refugio, Sísara pidió agua. Pero Jael fue más allá. Le ofreció leche tibia y lo cubrió con una manta para que descansara. Sintiendo seguridad, Sísara le dio una última instrucción antes de quedarse dormido. «Quédate en la entrada de la tienda, y si alguien pregunta si estoy aquí, di que no». Pero Jael tenía otros planes, guiada por algo mucho más grande que cualquier pacto humano. Mientras Sísara dormía profundamente, Jael tomó una estaca de tienda y un martillo. Con una determinación impresionante, se acercó al comandante dormido y de un solo golpe acabó con su vida. La victoria de Israel no solo se aseguró en el campo de batalla, sino que ahora también cumplía la profecía que Débora había declarado: «El Señor entregará a Sísara en manos de una mujer». Poco después, Barak llegó a la tienda persiguiendo a Sísara. Jael salió a su encuentro y dijo: «Ven, te mostraré al hombre que buscas». Cuando Barak entró, vio el cuerpo sin vida de Sísara. En ese momento, no hubo duda de que esta victoria no se había logrado por la fuerza humana, sino por la intervención directa de Dios, quien utilizó a las personas más inesperadas para cumplir su propósito. Así terminó la historia del hombre que había aterrorizado a Israel durante 20 años. Pero esta no es solo una historia sobre la caída de un enemigo. Es un poderoso recordatorio de que Dios puede usar cualquier circunstancia y a cualquier persona, incluso a quienes parecen insignificantes, para cumplir su plan. El enemigo fue derrotado, y con él, la opresión que había pesado sobre Israel durante tantos años llegó a su fin. Pero la batalla no solo se libró en el campo, también hubo una victoria espiritual que debía celebrarse. Como en muchas otras historias bíblicas, una vez que pasó la tormenta y llegó la paz, el pueblo no pudo evitar alabar a Dios por su intervención divina. Fue entonces cuando Débora y Barak, con corazones llenos de gratitud, se unieron en un cántico de alabanza, un himno que reflejaba no solo su victoria militar, sino también su total dependencia en la mano de Dios. Este cántico no solo celebraba el triunfo sobre Sísara y su ejército, sino que también sirvió como un recordatorio de cómo Dios había respondido a las oraciones de su pueblo en su momento de angustia. Débora comenzó con una declaración profunda. Cuando los príncipes tomaron la iniciativa en Israel, cuando el pueblo se ofreció voluntariamente, alabad al Señor. Su voz resonó como un llamado a todos para reconocer la bondad de Dios. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que ha librado a su pueblo. Estas palabras, llenas de fe, no solo describían un evento histórico, sino que también revelaban una profunda gratitud por la intervención divina que había guiado cada paso de la batalla. A medida que el cántico avanzaba, Débora recordó cómo los cielos habían respondido al clamor del pueblo. Habló de cómo el río Quisón se desbordó y cómo el mismo viento había trabajado a favor de Israel. La tormenta que sembró el caos en las filas de Sísara fue un testimonio de que todo estaba bajo el control de Dios. El río Quisón los arrastró, proclamaba el cántico. El Señor peleó por nosotros. Barak, unido a esta alabanza, también elevó su voz en gratitud. Juntos proclamaron que esta victoria fue un acto divino que no dependió de armas ni de la habilidad humana, sino del poder soberano de un Dios que no abandona a su pueblo. Lo que parecía una batalla perdida se convirtió en una victoria radiante gracias a la gracia y la intervención de Dios. Este cántico no solo conmemoraba una batalla ganada, sino que era una proclamación pública de la fe de un pueblo que, a pesar de sus fallos, había experimentado la fidelidad de Dios. Y así, con el eco de sus voces, Israel renovó su confianza en el Señor.
Este cántico no quedó solo en la historia de Débora y Barak, sino que perduró a lo largo de los siglos como un recordatorio de que el poder de Dios es mayor que cualquier ejército, cualquier enemigo y cualquier desafío que podamos enfrentar. Bajo el liderazgo de Débora, el pueblo de Israel no solo fue liberado físicamente, sino también restaurado espiritualmente. Durante toda su vida, Débora fue una profetisa que guió a su pueblo, lo lideró en tiempos de desesperación y se convirtió en un símbolo de fortaleza y sabiduría. Su influencia se extendió más allá de los asuntos espirituales, también fue política. No solo salvó a Israel de la opresión, sino que estableció una estructura de justicia y fe que perduró por generaciones. La historia de Débora es un ejemplo de que un verdadero líder no solo tiene la capacidad de guiar, sino también el valor de escuchar la voz de Dios y actuar en su nombre, sin importar los obstáculos. Al final de su vida, Débora dejó a Israel transformado, una nación que entendió la importancia de la obediencia a Dios y el coraje para actuar con fe. La paz que disfrutaron después de la victoria sobre los cananeos no fue solo un descanso de la guerra, sino una paz que les permitió reflexionar sobre lo que realmente importaba: vivir conforme a la voluntad de Dios. Hoy, la historia de Débora sigue inspirando a hombres y mujeres por igual. Su fe inquebrantable, valentía y sabiduría son cualidades que continúan enseñándonos cómo ser líderes que confían plenamente en Dios. El legado de Débora es un testimonio de que, con la guía de Dios, lo imposible puede convertirse en una victoria gloriosa, y lo que el mundo considera débil puede transformarse en el instrumento más poderoso en sus manos.